Hola, muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren con bien. Y el día de hoy pues estamos una vez más reunidos aquí para estudiar un capítulo más de esta carta que también es conocida por muchos como un acta constitutiva, que es Primera de Corintios. Pues en ella se encuentran muchas de las cuestiones necesarias para aplicar pues muchos principios a la iglesia sobre cómo, de principios de autoridad, sobre cómo aplicar la disciplina, que fue algo que vimos la semana pasada en el caso de este muchacho que tenía este caso de inmoralidad que fue juzgado y donde vimos ciertamente que la disciplina es para su restauración y para buscar la salvación de las almas. En ese sentido es cuando dice que a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces vimos que la disciplina es parte del amor de Dios y en este mismo hilo de ideas, también en el capítulo 6 vemos ahora este pequeño subtítulo que dice litigios delante de los incrédulos. Y es que aquí hay mucha historia en cuanto a Grecia y sus muchos juicios y su forma de aplicar las leyes, y en eso nos vamos a estar enfocando el día de hoy. Primeramente nos vamos a poner en las manos del Señor como siempre, para que sea Él quien hable a través de nosotros y que nos edifique, que nos edifiquemos todos mutuamente. Te damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque sabemos que en tu palabra encontramos esa riqueza que necesita nuestra alma, Señor. Encontramos esa luz que nos alumbra aún en lugares, en momentos oscuros, Señor. Ahí encontramos, Señor, ese pan de vida, Señor, ese pan que descendió para cada uno de nosotros, pues Jesucristo mismo es la palabra, es el verbo encarnado. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que al acudir a ti acudimos al mejor lugar, Señor, y que tenemos en nuestras manos, Señor, gracias a ti, la profecía más confiable a la cual debemos escuchar, Señor. Y que nosotros, Señor, sabemos que tu palabra, Señor, es la única que nos edifica, nos da aliento y ánimo, Señor, en momentos, y muchas veces, Señor, también pues nos ayuda a entrar en esa disciplina tuya, Señor, nos redarguye, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Yo te ruego para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que cada uno de nosotros podamos ser edificados según tu voluntad, Señor, que seas tú manifestándote en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues aquí vamos a tratar este tema, que ya es algo ya más, digamos así, jurídico, penal, en este sentido, acerca de los litigios que había en esta ciudad de Corinto. Miren, en Corinto tenían, pues como ya habíamos estudiado con anterioridad, pues una gran forma en cuanto a la filosofía, eran muy buenos para la expresión, eran muy buenos en la retórica, como lo vimos. Entonces ellos ya habían hecho una forma de justicia, por así, un sistema de justicia en el cual el pueblo juzgaba, y había también ciertos jurados a los cuales se les pagaba, y entonces ellos de alguna manera cuando iban ahí podían presentar cualquier tipo de problema, de asunto, de querella entre los litigantes. Incluso una misma persona podía demandar a varios, y esto se hacía así: llegaban a este lugar que se llamaba el Areópago, que estaba arriba en una colina, en donde también el apóstol Pablo estuvo disertando un poco en algún momento en la escritura, usted lo ha de haber leído, y ahí se ponían y exponían los casos. Y ya era tanto digamos así, el morbo de la gente, que se agrupaba una gran cantidad de personas a estar escuchando pues cuál era el pleito de uno contra otro, y ahí ganaba pues el que se defendía mejor, el que tenía una mejor oratoria. Por eso había ahí ya gente que se dedicaba a escribir, muchos filósofos que se dedicaban a escribir discursos. Entonces uno le decía, no, pues yo voy a acusar de tal cosa, entonces ellos escribían un discurso y te lo acomodaban para que fuera una cosa impactante, y entonces ya la persona se lo memorizaba y automáticamente comenzaba a declamar y a exponer su punto, ¿no? Ahí no había abogados, tampoco no había un fiscal, eran las dos partes y cada uno era encargado de exponer su caso. Los únicos que no podían exponer sus casos eran las mujeres, los esclavos y los menores. Ellos tenían que contar con un tutor.
Entonces, pues aquello se volvía toda una cuestión, pues bastante como un show, por así decirlo, en donde todos estaban escuchando cuál era la querella. Muchas veces, pues sí, ya había insultos, había desacreditaciones de uno contra otro, y pues aquello era como todo un espectáculo bastante vistoso. Y acerca de esto es en donde el apóstol Pablo, aquí es donde comienza a hablar, porque él fue informado, como ya vimos anteriormente por los de Cloé, que muchos de los que estaban congregándose dentro de la iglesia establecida en Corinto, pues estaban yendo a estos tribunales para presentar quejas de mínimo, digamos así, estima o valor, o sea, que eran cosas muy pequeñas, muy superfluas contra algunos de los hermanos, y toda la gente estaba observando. Ahora imagínense allí, bueno, es que somos miembros de la misma congregación, y todos se quedaban, ay Dios, imagínense, o sea, se empezaba a hacer una imagen mala de lo que era una congregación. La gente decía, bueno, si eso pasa allí, en donde se predica a Dios, pues entonces, ¿qué esperamos todos los demás? Y respecto de esto fue informado el apóstol Pablo, y él empieza a mandar estas instrucciones. Entonces vemos en el versículo 1, dice así en el capítulo 6. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? O sea, una pregunta retórica ahí también bien plantada. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, él comienza con esta exposición haciéndoles un reclamo bastante formal en el por qué estaban haciendo estas cosas cuando había gente capacitada por el Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia que podía juzgar, porque la autoridad de ellos venía, es una autoridad delegada por Dios a aquellos a quien se les dejó en encargo la congregación, pero pues no, los estaban, digamos así, pasando por alto, y ya se iban directamente a los juzgados. Ahora estoy hablando de asuntos de querellas menores, no estamos hablando de asuntos criminales, estamos hablando de querellas menores. Y aquí cuando habla de este juicio que vamos a hacer, pues si habla de es un tema un poco escatológico en cuanto habla de que vamos a juzgar al mundo, a los ángeles, etcétera. Es un tema escatológico en donde el apóstol Pablo pues está hablando de ese gobierno futuro que vendrá con Cristo, en donde los creyentes, dice la Biblia, que reinaremos con él. Esto lo podemos ver en muchos versículos, pero uno de ellos es 2 de Timoteo 2:12. Entonces, ahí esto es lo que les está diciendo. O sea, si Dios nos está capacitando en este momento con su sabiduría por medio de su Espíritu Santo para juzgar, precisamente es por eso, porque nos está preparando para un futuro, para cuando nosotros reinemos con él. Este es un tema escatológico en el cual sería muy complicado que entráramos en este momento, y aparte nos desviaría mucho de lo que es el propósito de esta carta. Entonces vemos aquí cómo empieza con este reclamo muy justo delante de los corintios. Entonces vamos a leer en el versículo número 3. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. Un hermano pleitea contra otro hermano, y lo hace ante los incrédulos. Y ahí vemos unos signos de exclamación en donde se nota que pues está un poco exasperado el hermano Pablo, porque está viendo una situación que está siendo de tropiezo para muchos que se estaban acercando a la congregación del Señor. Mire, se lo voy a aterrizar un poco. Imagínense, porque hoy en día también hay este tipo de espectáculos. Vamos a aterrizarlo en nuestros días. Que prende usted la tele y resulta que, ahí en caso cerrado, ¿no? Sale la hermana Martita contra la hermana Janet, que resulta que un día la vio feo y le volteó la cara, y ahí está, y la gente con el morbo,
Y resulta que ahí no nos pregunta ahí, ¿verdad? Es la locutora, que no me acuerdo cómo se llama. Digo la hermana Janet porque está aquí enfrente de mí. Para que no serve ningún chisme, ¿no? Y empezamos a exponer y empezamos a agredirnos y empezamos a debatir el punto. Y nos pregunta, ay, ¿ustedes son miembros de la misma congregación? No, pues sí. O sea, imagínense, o sea, ¿usted qué pensaría cuando estas cosas empiecen a pasar? O sea, ¿usted qué estaría pensando de lo que es la congregación? Va a decir, no, hombre, pues si esos son los cristianos. No, hombre, si de por sí así ya sufrimos muchas veces la persecución, bueno, en este momento es más verbal y de otras formas, ¿no? Pero si aún así nos juzgan a veces a mal, ahora imagínense dando este tipo de espectáculos, pues sí, pasamos como gente que no tiene nada de sabiduría, ¿no? Entonces por eso les dice, o sea, dentro de la congregación, los responsables de una congregación tienen la autoridad espiritual delegada por Dios para poder juzgar asuntos dentro de la iglesia. Entonces, los asuntos que son de cuestiones de la iglesia deben de ser juzgados por las personas que están en responsabilidad. En este caso, pues nosotros, más prácticamente nuestros pastores, quienes deben de ser, pues, deben de ser informados, así como Pablo lo estaba haciendo también, porque eso no es, hay una diferencia entre hacer un chisme e informar de una manera veraz y contundente para evitar un problema mayor o para evitar el vituperio dentro de la iglesia y el vituperio de Cristo delante de los demás. Entonces, aquí es esta cuestión la que está tratando el hermano Pablo. Habrá asuntos, mis amados hermanos, cuando ya es una cuestión a lo mejor ya, pues ya de algo ya criminal, algo ya pues grave, que tal vez sí se tengan que ir a tratar delante de las autoridades, pues de las autoridades de este mundo. Eso también lo habla la carta de Romanos, de que la ley está puesta precisamente para impartir justicia, ¿no? Pero, o sea, sí se debe de informar a las autoridades dentro de la congregación, escuchar el consejo y ver qué es lo pertinente, lo conducente, lo que sigue para nosotros tomar este tipo o sea, ¿qué se debe de hacer en estos casos? Pues en el caso de ellos estaban pasando por alto totalmente las autoridades y ellos se iban y hasta contrataban, porque dentro de estos grupos también se podían contratar testigos falsos, se podían contratar un montón de cosas dentro de este sistema de justicia griego, que fue muy empoderado en su momento. La verdad, la gente le dio mucho poder a esas cuestiones, tanto que dice la historia que por ahí del siglo IV, o sea, era tanto el espectáculo que armaban que se empezaron a quejar la gente de los teatros porque ya no tenían personas en los teatros. ¿Por qué? Porque preferían irse al aerópago a escuchar, pues a ver todo lo que ventilaban todos. Imagínense cuando eran los cristianos, o sea, era algo vergonzoso. Por eso dice, para su vergüenza se los digo. Ahora, nosotros sabemos delante de Dios que nosotros en Mateo 18 tenemos esta parte del Señor Jesús en donde nos indica cómo se deben de ir arreglando estas situaciones menores dentro de la iglesia. O sea, dice que primero vayamos a hablar con aquel hermano que nos ha ofendido. Si no te escucha, pues ya con testigos. Si no te escucha, pues ya ahora sí a la iglesia, y ya entonces se tomarán determinaciones importantes. Pero sí Dios nos dejó ya una forma de llevar a cabo este proceso, ¿no? Entonces, si yo tengo algo contra mi hermana, yo debo de hablarlo con mi hermana, con mi hermano. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, cuando es con un espíritu de mansedumbre y de amor, no en venganza. Eso sí es algo grave, y esto lo estaban haciendo mucho ellos por orgullo y por venganza, o sea, por querer de una manera muchas veces autoritaria y mala reclamar derechos, etcétera, etcétera. O sea, ya muchas veces con una actitud vengativa, cero perdonadora, que es la doctrina de Cristo. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo les comienza a decir a cada uno de ellos. Vamos a ver en el versículo número 7, dice: ciertamente ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, como le digo, muchos estaban ya demandando, pero ya por una cuestión de orgullo o de sacar provecho.
ya era una cuestión vengativa, ya algo que ya no estaba dentro de las características que debemos de tener los hijos de Dios, o por lo menos ir creciendo en ellas todos los días, porque como usted sabe, pues el perdón para un hijo de Dios, pues no es algo objetivo, no es una opción, es un mandamiento. Independientemente de la situación, dice el Señor que si nosotros no perdonamos, pues Él tampoco nos va a perdonar. Y eso es algo tremendo. Entonces, cuando Él habla de sufrir el agravio, habla de esto, pues, de que nosotros debemos de perdonar, independientemente cuál sea la situación, si es necesario comentarlo con nuestras autoridades espirituales, quienes nos guiará a que si es necesario llevarlo también a lo mejor ante las autoridades seculares o legales, eso ya serán casos quizás extremos, pero darle ese seguimiento a las cosas y no estar pasando por alto todo y hacer lo que yo quiera reclamando mis derechos. Y mire que ellos no vivían en nuestro tiempo, ahorita nosotros ya sabemos de que esto de andar reclamando los derechos y andar haciendo incluso pues todo tipo de manifestaciones y todo tipo de desmanes que a veces se hacen en esta búsqueda de los derechos, pues hasta dónde nos ha llevado, y como sociedad cómo nos hemos degradado y cómo está ya las cuestiones tan tremendas, cómo ya se está permeando muchas veces hasta dentro de la iglesia. Entonces este tipo de mentalidad no puede caber en nosotros. Nosotros como cristianos debemos de seguir ejercitándonos en el área del perdón, y nosotros, como dice aquí, más bien sufrir el agravio, y más cuando muchas veces nada más lo único el perdón lo que nos está matando es el orgullo, porque ¿a cuánto les gusta renunciar a sus derechos? A nadie, yo me cuento, y en primer lugar, o sea, yo entiendo, muchas veces hasta quedarte callado cuesta trabajo, no contestar, no responder. O sea, hasta eso a veces cuesta trabajo, pero aquí se nos instruye a que es una manera de mantener la paz. Y muchas veces el hermano, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí se mencionan estilos de vida, y eso sí lo quiero, o sea, es personas que tienen este estilo de vida. No son personas, porque como bien dice la palabra, nosotros también fuimos así, pero ya no practicamos esto. O sea, estamos presentando una batalla precisamente para que cualquiera de estos estilos de vida que nosotros practicamos en otro tiempo, que son pecaminosos, que son pecados delante de Dios, que no son enfermedades como mucha gente lo cree, y que no se nace así tampoco como mucha gente dice. O sea, no, ni se nace así. O sea, no se nace ni avaro, ni idólatra, ni otro. O sea, es algo, son decisiones personales de uno. O sea, no se nace así, pero sí son pecados delante de Dios. Entonces, aquí en la Biblia es muy explícita. Por eso, más en estos tiempos, han querido censurar versículos como precisamente, porque pues mucha gente dice, no, es que eso no, es que el Señor lo está diciendo, y lo está diciendo por cuestiones muy específicas. Una de ellas, todos estos pecados son de los más dañinos para el cuerpo. O sea, estadísticamente, la gente que practica cualquiera de estos pecados es la que más daña su propio cuerpo. Y eso lo podemos ver, el tiempo me faltaría para desglosarlo de uno a uno. Pero es una realidad, eso es una realidad que nosotros debemos de tener en cuenta. Mentalmente, la gente que practica cualquiera de estos pecados normalmente no está equilibrada. Esa es una realidad. Emocionalmente, o sea, también hay un desequilibrio tal que se ha comprobado que en muchas de estas prácticas, pues muchos son, sobre todo las prácticas de desviación sexual, hay un alto índice en las personas que practican todo este tipo de desviación sexual, que llegan a los suicidios y a muchas otras cosas precisamente por ese desequilibrio que genera. Entonces, puntualmente el Señor nos está diciendo, o sea, esto es pecado, esto es abominación delante de mí, ustedes no lo practiquen. Quizás lo hicieron en otro tiempo, pero si ya se han arrepentido
y han tenido fe en el Señor Jesucristo, debemos de apartarnos cada día más de estas cosas. Y entonces eso es lo que les engloba dice todos los pecados, los enlista, discúlpeme usted, los enlista, y también les dice, nosotros también los practicamos. O sea, en algún tiempo quizás caímos en algunos de estos pecados. Es una realidad. Todos, por cuanto todos pecamos, estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Es una realidad. O sea, no lo hace para que hagamos un juicio y jerarquicemos presentar esta lucha. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y que nos da fuerzas en nuestra debilidad para nosotros presentar batalla contra todas estas cosas que se quieren enseñorear de nosotros. Y quienes practican estas cosas muchas veces no saben que están siendo esclavos del pecado, del enemigo. Esa es la realidad. No se dan cuenta de la esclavitud, aunque ellos creen que viven una vida pues a su modo, ¿no? A su manera. Entonces aquí podemos ver cómo les presenta esto y les dice, o sea, no se equivoquen. Quienes practican estas cosas no pueden, no van a heredar el reino de Dios. Y aquí saltamos a otro tema, que es glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Vamos a leer en el versículo 12, aunque es un mismo capítulo, se hace un cambio, un pequeño cambio para apuntalar otro principio bíblico que el apóstol sin duda alguna quiere dejar dentro de la iglesia en general. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Esta frase, aunque muchos de nosotros la usamos y la entendemos de la manera correcta, esta frase se considera teológicamente que probablemente esta fue una enseñanza mal entendida por los corintios. O sea, ese de que todas las cosas me son lícitas, tuvo que equilibrar esta enseñanza porque ellos ya se habían ido al extremo de, no, sí, todo se vale, miren, yo puedo hacer todo lo que sea, de todas maneras no pasa nada, yo soy cristiano, o sea, haga lo que haga, no pasa nada, entonces todo me es lícito, sí, todo se vale, aquí en Corinto todo se vale. Algo muy parecido escuchaba como en Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, no hay ningún problema. Entonces ellos malentendieron, es una probabilidad muy alta que hayan malentendido y hubo necesidad de apuntalar y de decir, sí, mira, todas las cosas te solicitas, hay una libertad que tenemos en Cristo, pero no todas convienen, y yo, dice, no me dejaré dominar por ninguna. Y dominar habla de esclavizar, o sea, habla de que yo no voy a ser esclavo de ninguna de ellas. Y es que hay cosas que son muy sutiles que nos pueden llegar a esclavizar, aún cosas que nosotros quizás no consideramos tan malas. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, ¿qué de malo tiene, no sé, ver la televisión? Pero a veces es demasiado el tiempo y ya está uno esclavizado. Entonces, ya cuando uno cuenta el tiempo y dice, caray, o sea, la verdad me la pasé demasiado y ni siquiera lo puedo dejar. Entonces, como bien dicen, cuando ya algo se vuelve en algo así, tan vicio, es una palabra fuerte, pero es una realidad, como un vicio, y uno lo quiere dejar, no puede. Entonces, aquí es donde dice, o sea, yo no me voy a dejar dominar por nada, por ninguna. ¿Por qué? Porque yo soy esclavo por amor del Señor Jesús. Y a Él es a quien yo debo de tener siempre como lo máximo, ¿no? Como en la más alta jerarquía de prioridades en mi vida. Después viene otra frase también que dice, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esta otra frase también se ha considerado que era una frase que tenían los corintios como una forma filosófica de vida. O sea, ¿qué es esta frase de forma filosófica? Que ellos decían, no importa, si tu cuerpo te lo pide, dáselo. O sea, si tu cuerpo, lo que necesite tu cuerpo, dáselo. De todas maneras, eso no afecta en nada a otras cosas. O sea, así como el vientre es para los alimentos, así igual el cuerpo es para que tú le des todo lo que quiere. Entonces ya estaban en un área súper carnal, y más en el caso de ellos, y aquí habla puntualmente de algo que estaba pasando, que era la fornicación. O sea, literalmente está hablando de un problema que había, que dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Por qué? Porque dentro de toda la sociedad de Corinto no se miraba mal el hecho de que alguien
fuera, por ejemplo, al templo de Afrodita, en donde había prostitutas, y fornicara. O sea, recordemos que la palabra fornicación viene del griego porneia, y abarca todos los pecados sexuales y todas las relaciones también de este tipo sexual fuera del contexto del matrimonio, y como es establecido por Dios, hombre y mujer. Hombre y mujer. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de entender que esto es lo que el apóstol les está diciendo. O sea, ustedes dicen esto, pero yo les voy a decir que el cuerpo, ustedes dirán eso, que como muchas veces la gente tiene estas filosofías de, la vida es solo una, hay que gozarla. Miren, ojalá tuvieran razón, pero hay una eternidad. Hay una eternidad, o sea, de verdad, hay una eternidad, es palpable. Dios está vivo, Dios existe, hay una eternidad con Él. Entonces, mucha gente vive bajo esa filosofía y así deshace con su vida, regularmente la termina a muy corto tiempo, pero es una ideología que se ha metido mucho en la mente de mucha gente, y hacen y deshacen y piensan que ya no, o sea, que ya esta vida es lo único, y es una mentira, y eso es algo que nosotros debemos de refutar. O sea, Dios es real y hay una eternidad, hay una vida después de esta vida, y la cual ellos también tenían esta filosofía de que vive tu vida a tu manera, como aquella famosa canción, y no hay ningún problema y no va a haber ninguna repercusión. Pero lamentablemente no es así. No es así. Dice el versículo número 14, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Esto habla ya de la resurrección de los muertos, que como sabemos es uno de los temas que el apóstol Pablo está encargado de, que digamos, él tuvo esta revelación de parte de Dios, y él también allí en algunas partes de las cartas que envió a las iglesias, pues él hace él lo enseña. Dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera, enfáticamente lo dice. ¿O no sabéis que el que ya se una con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo habla de que la relación entre una persona con una ramera, o sea, la relación sexual que hay, no solamente implica el cuerpo, sino que hay una afectación al alma y al espíritu. O sea, es más profundo de lo que parece. Y esto que dice aquí, que somos miembros del cuerpo de Cristo, y que no los voy a quitar estos miembros para hacerlos miembros de una ramera, o sea, de ninguna manera. O sea, esto nos hace ver que ahora nosotros, que hemos sido lavados y santificados, estamos siendo partícipes, por así decirlo, y de anunciar estas buenas nuevas del Señor, y debemos de actuar así como Cristo actuó en esta vida. O sea, vivir en su ejemplo, seguir sus huellas, seguir su ejemplo, actuar como el verdadero cuerpo de Cristo, que está sujeto a la cabeza. Porque imagínense que uno quisiera mover una mano y no respondiera, o hiciera lo que quisiera. Entonces, si la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo, pues debemos de hacer lo que Cristo manda que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Y en ese sentido, pues uno entiende cuál es esta analogía que se está usando aquí. Dice el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestro? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense aquí cómo es un digamos así, un mandato, es algo enfático, en donde dice huid de la fornicación. Muchas veces en las cartas paulinas, como se les conoce, se nos insta, y en otras también varias, a contender contra el pecado, a presentar lucha contra el pecado, pero en el caso de la fornicación sí dice huyan de ella. O sea, huir. No hay ningún otro pecado más contaminante por todo lo que implica la fornicación como tal, que ya lo mencionamos. O sea, que esta unión fuera del margen de lo que Dios estableció es totalmente dañina y destructiva, no solamente para quienes los practican, sino para todos los que están alrededor de esas personas. Se afecta muchísimo, y es algo que ha afectado nuestra sociedad hasta el día de hoy.
todas este tipo de relaciones ilícitas, ha afectado, ha quebrantado nuestra sociedad como hoy, a nuestras familias, a la familia en general, la ha destituido de ese modelo en el que Dios la había puesto a la familia, a la mamá, papá, siendo esa cobertura para sus hijos, el varón bajo la cobertura de Dios y la mujer sujeta a su marido. Entonces todo esto, cuando alguien corrompe este diseño, que por ejemplo alguien que cae en adulterio, etcétera, destroza este diseño, por así decirlo, y se afecta totalmente. No solamente es la afectación personal, sino todo lo que se afecta alrededor, y como les digo, incluso que se ha transmitido hasta nuestra sociedad. Por eso de ahí el mandato tan imperativo: huye. Y claro está que a todos se nos viene en mente aquel joven sabio José, que huyó y que no le importó dejar allí hasta su propio manto, hasta su propia ropa, pero huyó precisamente para no caer en ese pecado, porque él tenía en tan alta estima al Dios de Israel, a Jehová su Dios, que decía: ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Entonces aquí es donde nosotros podemos notar y ver la importancia que tiene que nosotros tengamos en alta estima a nuestro Dios como una prioridad, y que nos preocupemos todos los días por agradarle a Él, y entender que nosotros fuimos comprados por un precio, y ese precio, recordemos, fue de sangre. No fue un precio bajo, fue un precio demasiado alto, y más considerando que nosotros no lo valíamos. Siendo honestos, no lo valíamos, pero aún así el Señor Jesucristo decidió Él que eso es lo que iba a pagar por nosotros, su propio Hijo unigénito, su propia sangre. Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros pensamos en todo lo que Él sufrió por cada uno de nosotros, en todo lo que nosotros mismos hemos hecho en contra de Dios, en todas las veces que le hemos ofendido, sin duda alguna, cuando nosotros tenemos esto en una buena perspectiva, se nos hace más fácil perdonar y sufrir el agravio. Se nos hace más fácil huir de todos los pecados que sabemos que no agradan a Dios, porque esto es lo que el Señor quiere para nosotros: una vida, y una vida en abundancia, una vida equilibrada en la palabra de Dios, y que sea de bendición para todos aquellos que están alrededor nuestro, y no para destrucción. Pues hasta aquí nuestro estudio del capítulo 6, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Tratamos de abordarlo en la mayor parte, y espero que los datos aportados les sean de bendición, para que cuando usted lo lea, pues el Señor, ya teniendo todo esto en cuenta, el Señor hable a su vida cada día más. Dios les bendiga.